Avanzando también en otras informaciones del día, porque este lunes la presidenta Bachelet firmó, como veíamos, el proyecto de ley de reforma laboral que será presentado al Congreso. Una iniciativa que busca modificar el Código del Trabajo en materia de derechos colectivos y que ha recibido críticas de diversos sectores empresariales. Queremos analizar los puntos más importantes de esta agenda laboral y para eso vamos a tomar contacto con el ex ministro del Trabajo, Ricardo Solari. Señor Solari, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Bueno, queremos recordar, usted fue ministro del Trabajo del expresidente Ricardo Lagos y también tuvo, partiendo el gobierno, la presentación de un proyecto de reforma laboral que, sin embargo, claro, no llegó tan lejos o no llegó a puerto como ha llegado a través de la presidenta Bachelet el día de ayer. Y yo le quiero citar parte de las declaraciones que en ese entonces, hace ya 13, 14 años, daba el empresariado. Dice que esta propuesta del gobierno iba a afectar bastante lo que era el empleo, que iba a ser perjudicial para las familias que provienen del trabajo y que con esto lo que más que incorporar cambios estaba tratando de desestabilizar lo que era el empleo, palabras que parecen sacadas del diario del día de ayer. ¿Cómo califica usted la reacción del empresariado frente a esta materia de ley y a este proyecto que se ha presentado el día de ayer? Bueno, yo pienso que creo que es muy oportuna su recuerdo de lo que se dijo hace 14 años atrás. Yo fui ministro de 2000 a 2005 y ahí tomamos iniciativa en dos terrenos. Uno, establecer un seguro de cesantía primero y luego llevar adelante reformas al Código del Trabajo, y respecto de ambas, el empresariado organizado en sus gremios señaló que significaban amenazas para el empleo, amenazas para la libertad de contratar, amenazas para la libertad de emprender. Y la verdad es que no hay ninguna evidencia empírica que estos prejuicios hubieran sido transformados en realidad. Al contrario, hoy día tenemos el seguro de cesantía activo, las reformas que en ese momento, en ese contexto se hicieron, están plenamente vigentes, y por tanto yo creo que hay que distinguir en las críticas básicamente dos tipos de argumentos: aquellos que tienen que ver con la defensa estricta de un interés particular, es decir, que atiende más bien el interés de aquellos que son hoy día los que defienden un status quo versus los que promueven derechos laborales. Y en segundo lugar, juicios que son estrictamente políticos o ideológicos. Yo creo que esta discusión, para que sea constructiva para el país, debe estar desprendida de ese tipo de visiones y debe estar basada en hechos. Y los hechos no ratifican lo que se está diciendo por la prensa en los últimos días, y sino más bien demuestran que es posible para un país mejorar sus grados de protección al trabajo y simultáneamente tener una economía en crecimiento. Señor Solari, también se habla que esta es una reforma pro sindicatos, dando al carácter de fortalecimiento sindical ahí me escucha, no. Le decía que se ha criticado esta reforma laboral, diciendo que es una reforma pro sindicatos más que pro empleo, y se está dando tal vez una connotación negativa precisamente a los sindicatos. ¿Cómo ve usted esta crítica? ¿Es malo tener sindicatos? Sí. Bueno, yo creo que no. Yo tengo la sensación de que uno de los avances importantes de la sociedad moderna a partir del siglo XIX, precisamente el derecho que ganaron los trabajadores de poder organizarse colectivamente y defender colectivamente sus visiones, sus puntos de vista en relación a la asimetría de poder, la debilidad de poder que tienen frente al empleador. Y eso es parte del paisaje, de la arquitectura del mundo de las democracias desarrolladas. En todos ellos existe la libertad plena de organizarse en sindicatos. Estos sindicatos actúan estrechamente. Entonces yo creo que aquí lo que hay es una mezcla, como ya decía, de algunos prejuicios y también de algunos temores, y temores que se quieren propagar y
y extender con objetivos que son básicamente políticos. Yo la verdad que creo que nadie puede seriamente señalar que el hecho de que los sindicatos se hagan más fuertes constituye una amenaza para la sociedad, sino al revés. El hecho de que la sociedad y en este país específico, con su historia, tradiciones, tenga sindicatos que sean buenos interlocutores, solo puede ser mejor para la sociedad en su conjunto, para las empresas, para abordar distintos desafíos que empresarios y trabajadores tienen en común, que son hacer de sus empresas lugares donde haya más productividad, sean más eficientes, sean mucho más armónicas las relaciones, que aquella donde existe, por definición, el dominio unilateral de un actor que es el actor empleador. Y estas discusiones hay que tomárselas No, creo que estas discusiones hay que tomárselas con menos pasión política, hay que tomárselas como lo que son, es la organización de un nuevo cuerpo de leyes que establece una estabilidad que vamos a suponer va a ser de largo plazo en este terreno y por tanto habría que trabajar muy constructivamente para que estas salgan adelante en un plazo breve y sean capaces de hacerse cargo de los desafíos que tenemos en esta área del país. ¿Cuál sería un plazo razonable para no generar una incertidumbre tal vez innecesaria? Mira, yo tengo la impresión de que el compromiso que tiene el Parlamento es despachar este proyecto durante el año 2015. Como este proyecto es un proyecto donde los parlamentarios tienen iniciativa, a diferencia de otros como la reforma tributaria, es muy importante que se puedan agrupar aquellas proposiciones parlamentarias con el objeto de facilitar la rapidez del trámite. Pero por otro lado, el Parlamento tiene sus deberes frente a la comunidad, uno de los cuales es escuchar a todos los actores que quieran expresar su punto de vista sobre lo que está contenido en este proyecto de ley. Me parece que claramente ese periodo de escucha tiene que realizarse, aunque en el caso de esta reforma, la ministra del Trabajo hizo un esfuerzo inmenso de escucha prelegislativa, hablar con unos y otros, y yo creo que el camino está muy abonado. Mi impresión es que es separado el primer momento y esta idea más bien de hacer de dejar instaladas unas determinadas imágenes prejuiciosas respecto a esta iniciativa, va a prevalecer el buen tino y vamos a discutir a fondo los aspectos ya mucho más técnicos de lo que está puesto sobre la mesa en el proyecto preparado por el Ministerio del Trabajo. En ese sentido, en los temas técnicos, una de las dudas y de las dudas más importantes es quién decide efectivamente quiénes son los que pueden trabajar durante una huelga, si es el sindicato, es la empresa o se tiene que llegar a un arbitraje. ¿Cómo ve usted ese punto que es bastante sensible a la hora de las negociaciones? Sí, no, mira, lo que el proyecto hace, déjame decir lo siguiente, en las reformas que nosotros planteamos entre el año 2001, teníamos una restricción política muy fuerte, que es importante que esto se recuerde. El Senado, la mayoría de los senadores eran senadores designados. Por tanto, el gobierno, el Ejecutivo, no tenía la posibilidad de ejercer el principio democrático mayoritario, ¿ya? Estábamos constreñidos a una restricción, a una anomalía muy grande de nuestro sistema político. Por tanto, esta es la primera vez que efectivamente se discute a fondo el Código del Trabajo en un contexto de un Parlamento plenamente democrático. Puesta así las cosas, entonces podemos ir a los puntos específicos. En relación al tema de reemplazo en la huelga, lo que estamos haciendo es simplemente ponernos al día con lo que ocurre en prácticamente todos los países del mundo. O sea, esta figura del reemplazo en la huelga es una figura muy extraña porque significa en el fondo anular el derecho a la huelga. Sin embargo, en el proyecto del gobierno se plantean 12 tipos de aspectos. Uno, aquello que tiene que ver con turnos de emergencia con el objeto que la empresa, en el caso de la huelga, no sea irreversiblemente dañada. Y segundo, un tipo de empresa que por su naturaleza no pueden hacer la huelga como una empresa común y corriente, que son empresas que prestan servicios esenciales. Entonces, tanto los turnos de emergencia como los servicios esenciales califican restricciones a este derecho con el objeto de que el uso de este derecho no tenga efectos perjudiciales para el conjunto de la sociedad. Pero una vez que esto está establecido, el derecho a la huelga va a quedar planteado como parte real de la negociación colectiva. Doy un dato, en Chile hay muy pocas huelgas, ¿ya? Y las huelgas que hay prácticamente no hay reemplazo porque sustituir trabajadores que tienen la experiencia en el funcionamiento de un sistema productivo no es trivial, no es asunto de un día para otro. ¿Pero quién debe decidir, señor Solari, el sindicato o la empresa? ¿Cómo? Porque eso es lo que queda en duda. ¿Quién decide el reemplazo, el sindicato o la empresa? No, a menos que la empresa, sí, cumpliéndose con la condición de turnos de emergencia, y si la empresa no está
digamos, no es una empresa que presta servicios esenciales, es la dinámica de la negociación colectiva la que establece por la decisión del sindicato, de su asamblea, con votaciones, con quórum, si se puede o no se puede ir a la huelga. Y el reemplazo desaparece por definición del paisaje laboral chileno porque esta es una figura, insisto, enteramente atípica y enteramente negativa para el ejercicio efectivo de la negociación colectiva, donde hay una capacidad mínima de negociación. Claro, desaparece el reemplazo, pero en aquellas empresas que tengan que seguir funcionando, en empresas, digamos, sensibles para el funcionamiento del país, ¿quién debe decidir quiénes y cuántos trabajadores quedan trabajando para definir los turnos éticos? Esas empresas están establecidas van a quedar establecidas en la ley, y el mecanismo va a ser un resorte de la Dirección del Trabajo. Yo no conozco en este aspecto el detalle mismo, pero imagino que será la Dirección del Trabajo, con la posibilidad como siempre, del recurso ante los tribunales laborales. Eso es la dinámica. Pero aquellas empresas que están en esa situación son una porción pequeña al total de las empresas del país. Señor Solari, en un escenario de desaceleración, como estamos viendo, y donde claramente la gente quiere conservar el empleo, los que está buscando quieren encontrar empleo. Hoy día conocimos la tasa de desempleo que llega a un 6,1%, que es una tasa que no ha subido, pero sin embargo entra la incertidumbre de cuánto podría afectar esta reforma laboral a esta tasa de desempleo. No hay acuerdo entre los economistas, hay quienes dicen que no va a afectar, otros dicen que puede hacerla subir hasta un 7,5%. ¿Cuál es su opinión? Bueno, aquí de esto la verdad es que lo que importa son los datos. Después de las reformas del 2001, que insisto fueron dos, la del Código y aquellas que establecieron el seguro de cesantía, el desempleo no aumentó, sino que hacia el final del quinquenio del presidente Lagos el desempleo está firmemente descendiendo y la creación de puestos de trabajo estaba acelerándose. Ese es el primer argumento empírico que yo estoy dando. O sea, es decir, no hay ninguna evidencia que haga sostener a ningún economista en serio en Chile de que un cambio legal puede tener efectos sobre la creación de puestos de trabajo, el volumen de puestos de trabajo y menos sobre el aumento del desempleo. Lo que sí sabemos, todos los que nos hemos dedicado a este asunto, es que el empleo y el desempleo en Chile están asociados a los ciclos de crecimiento y decrecimiento económico. Eso sí que estamos totalmente claros. Cuando la economía deja de crecer, deja de crear puestos de trabajo y se destruyen puestos de trabajo y aumenta en el margen el desempleo. Cuando al revés la economía crece, se crean adicionalmente puestos de trabajo y adicionalmente disminuye el desempleo. Eso es todo lo que tenemos como evidencia a largo plazo. Y me parece que decir otra cosa distinta que esta tendría que ser fundada con datos, con números. Y bueno, lo que sí sabemos también, que cuando hay un mayor poder de negociación colectiva, los salarios en promedio aumentan. Y eso está también establecido. Señor Solari, a usted lo veíamos junto con otros ministros del Trabajo apoyando el día 12 de diciembre pasado a la ministra Javiera Blanco. ¿Cuán necesario fue ese apoyo político para que efectivamente esta reforma laboral pudiera ser presentada el día de ayer? Mira, la trayectoria de las políticas públicas, y esta es una política pública al final, la modificación de un código, son el resultado de la acción de mucha gente por mucho tiempo. Y quienes hemos estado en esto por años, por muchos años, ahí está Osvaldo Andrade, Yerko Lubetich, Germán Molina, que sumamos entre todos como 15 años de ministerios del trabajo. Tenemos una experiencia acumulada que queríamos poner a disposición de la ministra, pero además apoyarla, porque estos son momentos complejos para la autoridad, sobre la base que estos proyectos, que no son proyectos muchas veces unánimes, generan controversia allí, y queríamos hacerle sentir que de nuestra experiencia lo que ella estaba haciendo era lo mejor para el país. Y ese fue el sentido esencial de nuestra visita a la ministra Blanco, que desde mi punto de vista muy personal ha tenido un desempeño francamente espectacular, tanto en la promoción del diálogo como en la capacidad pedagógica de explicar los contenidos de lo que está proponiendo el Parlamento. Entonces ese fue el sentido de la visita, o sea, ponernos a su disposición, relatarle lo que había sido nuestra experiencia y simplemente estimularla a que siguiera adelante. Señor Solari, ya estamos terminando esta entrevista, pero estamos terminando también el año, y usted es parte integrante de la nueva mayoría, un integrante histórico de la concertación primero, ahora de la nueva mayoría.
¿Cómo calificaría usted que está terminando este 2014, este año de reformas profundas, con frases que a lo mejor al principio no fueron tan afortunadas? ¿Cómo se está llegando a este fin de año? ¿Usted está satisfecho con lo que ha sido políticamente este 2014 para la nueva mayoría? Yo creo que la presidenta ha puesto en marcha una agenda muy desafiante que requiere dos cosas en las cuales tenemos que perseverar en el 2015. En primer lugar, una coalición más unida en torno a los desafíos que nos plantea la presidenta, y en segundo lugar, un gobierno mucho más afinado en relación a la capacidad de gestión de los temas que le interesan a los chilenos. Hay desafíos para la coalición, para todos nosotros, y hay desafíos también para el gobierno. Yo creo que la agenda es ambiciosa, los desafíos son grandes, pero necesitamos que en 2015 avancemos en crecimiento, en seguridad pública, en gestión sectorial, y al mismo tiempo cerrando etapas en estos debates que han sido los debates de las reformas estructurales. Muy bien, Ricardo Solari, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile a esta hora para analizar entonces la reforma laboral como ex ministro del Trabajo y también este año político. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Matilde, que esté muy bien.